Hola a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarme nuevamente en este espacio. Seguimos trabajando y desarrollando sobre este tema tan importante que es la cultura organizacional. Vamos a continuar en este tercer segmento de trabajo. Vamos a analizar algunos efectos que la cultura va a generar sobre las organizaciones. De ahí la importancia de que podamos también adoptar e implementar todas estas herramientas precisamente en las empresas donde ustedes están trabajando en la actualidad. Entonces, vamos a continuar con este análisis. Veníamos hablando de la importancia o de uno de los efectos fuertes que genera la cultura organizacional y es la dirección. Además de dirigir o de encaminar los propósitos de la organización, la cultura también genera o logra tener un efecto importante y es la propagación. Y eso tiene que ver con el grado que tiene esa cultura, por decirlo de alguna manera, para adherir personas, para adoptar, para recoger, para de alguna manera empoderarlas y asimismo lograr que todas caminen sobre un mismo objetivo. Entonces, esa propagación, de hecho, se evidencia cuando una persona llega por primera vez a una organización y le dicen las personas que ya llevan más tiempo, le dan como esa pequeña inducción y le dicen, mire, usted aquí nunca jamás en la vida vaya a cerrar la puerta duro porque el gerente se pone bravo. O le dicen, mire, aquí lo que usted nunca jamás debe hacer es botar a la basura papeles. O lo que jamás se debería hacer, o por el contrario, mire, lo que usted mejor puede hacer aquí es siempre sonreír. Si usted sonríe, aquí todo le va a salir bien. Eso que están contando esos individuos a esa persona que está llegando a una organización son elementos que para ellos ya son muy claros desde los indicadores básicos de una cultura organizacional. Sin embargo, la propagación hace que como ellos lo han convertido en un estilo de vida, para el miembro, para esa persona que llega por primera vez, sea más fácil adherirse a ese ambiente o a esa cultura. Entonces, yo recuerdo ese primer día de trabajo y posiblemente usted también lo recuerda. ¿Cómo se siente aún el primer día de trabajo? Pues se siente como el primer día que fue al jardín, como el primer día que fue al colegio. Se siente solo en la vida, desamparado. Bueno, es una sensación extraña, ¿verdad? De pronto para algunos no, pero en la gran mayoría de los casos lloran incluso cuando los dejan en el jardín. Entonces, eso mismo lo vemos reflejado cuando una persona llega por primera vez a una organización. Entonces llega a esa compañía, nadie lo conoce, nadie se sabe el nombre, nadie habla con uno, es algo particular. Sin embargo, si hay una cultura bien determinada, bien alineada, bien escrita, bien hecha, le va a permitir a ese individuo que se incorpore rápidamente a esa organización en todo sentido. No solamente en su tarea como tal, en su oficio, en lo que va a hacer, sino en el ambiente que persigue y que se da en esa organización. Entonces la propagación busca específicamente eso, que la cultura sea tan determinante, buena, sana incluso, que pueda adherir, que le permita al individuo integrarse rápidamente a la empresa. Seguido de la propagación, pues vamos a hablar de un tercer impacto, efecto que genera la cultura organizacional y es la fuerza. Y eso tiene que ver precisamente con el impacto que reciben los individuos de todas esas creencias, ideologías, normas, parámetros, como queramos verlo. Hay empresas que me aterra muchísimo, que se quedan, hay personas en organizaciones que se quedan perfectamente 1, 2, 3, incluso más horas del horario habitual trabajando en la empresa. Y no precisamente porque estén atrasados en el trabajo o porque quieran aparentar eficiencia. Cuando uno los aborda y les pregunta el por qué, es yo tengo un tema claro y es que yo quiero beneficiar a mi compañía, yo quiero beneficiar a mi empresa. Estamos detrás de un proyecto y no se puede dejar perder y yo doy todo por el proyecto y por mi empresa. Y hablan de mi empresa. Ojo, esa partícula, esa palabra ahí ya dice muchas cosas. Hay situaciones que yo evidencio también y que me llevan a analizar, a criticar en el buen sentido. Y hay personas que no quieren estar en esa compañía.
Entonces le dicen al amigo, ay, mira, ayúdeme, páseme la hoja de vida allá donde usted está. Yo creo que me aguanto hasta el 30, pero yo no me aguanto un día más allá. Entonces uno se empieza a cuestionar qué pudo haber pasado. Es posible que cuando el individuo llegó a esa compañía, sus normas, sus creencias, todo el paquete que trae la cultura, que ya lo vimos, haya chocado con las creencias, las normas y todo lo que es el individuo ya propiamente, ¿verdad? No, yo allá no trabajo porque es que allá yo no sirvo para estar sonriendo todo el día. Bueno, entonces empieza a haber un choque importante y por eso los individuos en algún momento determinan irse de esa organización. La fuerza está hablando de eso, del impacto que genera esa cultura en los individuos. La gente se puede adherir rápidamente a esa cultura y vivir sobre ese lineamiento y lo disfruta y es feliz. Hay gente que llega a una organización y dice, mire, estoy feliz en esa empresa, me aman, me quieren, me consienten, me dan, he crecido, he hecho. Hay gente que uno le pregunta a los 10 días, no, estoy aburrido, no, eso no era para mí. Empieza a haber un conflicto. De la misma manera, así como la cultura tiene una dirección, una propagación, tiene fuerza, también requiere que sea flexible. Y esto tiene que ver con el hecho de que la cultura no vino o no está aquí para convertirse en un régimen militar. Es decir, la cultura no viene para atormentar a las personas, la cultura no viene para dañar a las personas, sino que la cultura viene para proveer un espacio importante de crecimiento en las personas. Y eso se logra si realmente los elementos que se han determinado en la cultura pues son los apropiados. Además, porque fíjese que hay algo importante. Cuando las empresas entran en crisis, pensemos en una crisis financiera, por ejemplo, donde empieza a haber despidos masivos, empiezan a liquidar al personal, ahí es donde la gente incluso a veces empieza a valorar con mayor fuerza lo que tenía. Entonces, oiga, y si me toca irme a mí, mire, yo me voy a quedar sin esto, la empresa tan buena que ha sido, me ha dado, me ha consentido, me ha ayudado a comprar la casa, el carro, la beca, y empiezan a valorar tal vez un poco tarde eso que tuvieron. La flexibilidad habla de la capacidad también que tiene la cultura de adaptarse y obviamente por ende los individuos a esos momentos de crisis que no espera la compañía. Yo le hago una pregunta si lo miramos en términos de familia, ya mirándolo en términos de personas. Si una familia entra en crisis, voy a suponer, es un caso hipotético, el padre se quedó sin empleo y era el proveedor de la casa. La cultura de una familia puede tomar dos caminos ahí. Que lo dejen al papá, los hijos se vayan, la esposa lo abandone o se vuelva un infierno, un caos total porque el papá se quedó sin trabajo y ¿con qué van a vivir? Podría ser. O está el otro escenario donde dicen, no, un momento, papá, somos una familia, no hay problema, le vamos a ayudar, yo voy a trabajar, yo voy a hacer, yo voy a ayudar, yo voy a aportar. Y eso hace que trabajen en equipo para poder salir adelante. Entonces, fíjese que hay dos escenarios y son exactamente iguales que en las empresas. O está el camino donde dicen, uno ve que hay crisis y lo que hace uno es irse, abandonar el barco, poder sacar rápido todo ese motín que pueda antes de que el barco se hunda, o, no, un momento, hay que apoyar la empresa y conozco y aplaudo, no quiero decir que todo el mundo lo haga, eso ya es algo que nace, conozco personas que han tenido crisis en sus compañías y que han trabajado sin sueldo, solo por sacar adelante a su empresa, solo por contribuir, solo por ayudar. Y esa señal, alguien diría, profe, pero es que eso es imposible en este mundo, ¿cómo? ¿Alguien va a trabajar gratis? No creo. Pero ha sucedido. Hay personas que sencillamente dicen, no lo hago por mí, lo hago porque la empresa salga adelante y cuando la empresa salga adelante vamos a ver los resultados. Tiene una conciencia orientada a ayudar, a fortalecer, a proveer. Entonces, fíjense que hay elementos importantes aquí que hemos venido analizando, que deben estar implícitos en la cultura, que deben proveerle al individuo libertad para también desarrollarse, que deben garantizar el cumplimiento de los objetivos, que deben proveer el espacio para que las personas crezcan, que no puede ser un régimen militar, que no puede ser algo autoritario, que no puede ser algo nocivo.
Por el contrario, es un parámetro, sí, pero que debe abrir espacio para que el individuo se desarrolle de manera adecuada. Tenemos el compromiso, entonces fíjese que esto empieza a salir incluso como resultado de ese nivel o de ese impacto, por decirlo de alguna manera, que logramos tener en los individuos. Entonces aquí es cuando todo el mundo se pone la camiseta. Entonces vamos a trabajar por ese proyecto, vamos a sacarlo adelante, vamos a construir, vamos a generar, vamos a hacer, aquí hay una idea, aquí yo podría hacer esto, yo podría ayudar con tal cosa. O sea, todo el tiempo los individuos están en pro de aportar, de generar valor, de darle a la empresa, de proveerle cosas. Y eso se logra es porque hubo un impacto fuerte. Incluso cuando un individuo percibe que la empresa no lo está explotando, que la empresa no lo está viendo como una cifra, que la empresa no lo usa, y perdóneme el término, esto empieza a darse de manera casi que inmediata y automática, ese nivel de compromiso. Muchos gerentes hablan de eso en mesas de trabajo, es que no tenemos, a la gente le falta compromiso, a la gente le falta esto, a la gente le falta meterse más en el cuento, le falta aportar, le falta hacer, pero analicemos si no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Un momento, porque es que el gerente no es una persona justa, o el líder no es una persona equitativa, se sesga, no tiene una visión clara, no hace. ¿Por qué razón? Y fíjese que todo está encadenado. Si hay una política clara, si hay un parámetro claro, si es coherente con el personal, pues sencillamente las personas van a funcionar en pro de eso, van a proveer lo que se necesita. Entonces, si hay una buena cultura, ¿qué vamos a tener? Vamos a obtener un nivel de compromiso adecuado para poder desarrollar todos esos objetivos, esas metas organizacionales. Así que en ese orden de ideas, la invitación es a que analicemos desde lo que cada uno de ustedes está haciendo en este momento. Es un llamado a la crítica en el buen sentido y también al reto de poderle proponer una mejora interesante e importante a la organización donde usted está trabajando. Y esto tiene que ver con el hecho de, si yo evidencio como empleado, incluso me coloco en esa posición, que no hay un ambiente adecuado, analicemos por qué es. Porque es que aquí no hay parámetros claros, el ambiente, el lugar, lo que hay, la forma como hablan, cómo me hablan, cómo se expresan, cómo se dirigen, cómo me tratan. Todo eso empieza a sumar. Analice. Qué bueno que usted pueda tomarse el tiempo allí en la organización donde trabaja, incluso puede tomar nota de ello. ¿Qué tanto de lo que hay aquí valdría la pena revisarlo, mejorarlo? Posiblemente aquí nos falta implementar una regla o una norma que nos pueda alinear un poco más y nos pueda acercar más al cumplimiento de una meta o de un objetivo. Analizar, por ejemplo, si vale la pena adecuar este lugar de otra manera, la infraestructura. Todos estos elementos que hemos mencionado en estos segmentos anteriores entran a ser parte de la cultura y van a ser determinantes en el proceso. Así que es la invitación a que ustedes lo analicen y, ¿por qué no?, entrar a hacer propuestas de mejoramiento incluso desde lo que usted está haciendo en su puesto de trabajo. Hay formas de hacer las cosas diferentes y eso va a generar cultura. De hecho, aquí hay un término que sale, que se desprende, está muy de la mano, y es la cultura de innovación. Así como hay cultura organizacional, uno también podría contagiar a la empresa de la cultura de innovación. Lo que hace es vincular a las personas a que produzcan, a que generen, a que estén todo el tiempo en una actitud creativa, innovadora, a que puedan proveer soluciones. Entonces fíjese que este parámetro, si se establece de manera adecuada, si se establece de manera consecuente, lo que va a lograr en los individuos es que ellos se puedan alinear a cada uno de esos objetivos. Si logramos también engancharlos o enamorarlos con una cultura de innovación, que vamos a lograr que no solamente estén comprometidos con la empresa, sino que además se vuelvan potencialmente una máquina, por decirlo en el buen sentido, generadora o productora de ideas. Así que ese es mi consejo y esa es mi sugerencia desde lo que está haciendo allí en su compañía, desde su puesto de trabajo, desde su rol, incluso como director.
¿Cómo va a contagiar? ¿Cómo va a implementar esa cultura organizacional? ¿Cómo la va a parametrizar para lograr que sus individuos se puedan adherir a ella y todos puedan ir hacia un mismo objetivo? Ha sido un placer compartir con ustedes este tema y nos veremos en una próxima oportunidad.